He luchado el buen combate. He concluido mi carrera. He conservado la fe, nos dice San Pablo. Esta noche, Monseñor Raúl Chau, obispo auxiliar de Arequipa, nos presenta una reflexión sobre nuestro patrono. Escuchemos con atención. Un saludo a todos, al hermano Víctor que se une desde Talca con nosotros y a todos ustedes, queridos amigos de cursillos de cristiandad de diversas regiones de nuestro país. Agradezco a Miguel la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes en esta primera ultrella nacional para celebrar al patrono de cursillos de cristiandad, al apóstol San Pablo, el gran evangelizador, el apóstol de los gentiles, de quien todos debemos de aprender. Hoy, en esta fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la iglesia, pues qué bonita iniciativa la de ustedes, la de, a pesar de esta difícil situación que atravesamos, gracias a la tecnología, a las redes, podamos estar unidos unos momentos. También les pido una oración especial por Padre Manuel Álvarez, seguramente varios de ustedes lo conocen, dominico, en Lima, que durante tantísimos años ha acompañado a cursillos de cristiandad y que justo en este momento está muy grave. Ya, lo ponemos en manos del Señor. Entonces, Miguel me dijo que comparta algún tema sobre el apóstol San Pablo. Podríamos estar toda una vida aplicando las enseñanzas que él nos da a través de sus escritos. Pero justamente como lo ha mencionado tan bonito Hugo en la oración que nos ha dirigido, pues lo que hace falta en el mundo de hoy es el amor. Por eso quisiera hablarles del amor cristiano en las cartas de San Pablo. Un tema breve y así podemos luego continuar con la programación de esta primera ultrella. Cuando miramos a San Pablo, aprendemos mucho para nuestra propia vida y nos preguntamos cómo se realiza el encuentro personal con Jesucristo y qué relación se genera entre Él y nosotros, los creyentes. La respuesta de San Pablo se condensa en dos momentos. Por una parte, se subraya el valor fundamental e insustituible de la fe. Así lo escribe, por ejemplo, a los romanos. Dice, el hombre es justificado por la fe con independencia de las obras de la ley. La idea aparece más explícita en la carta a los Gálatas, cuando dice San Pablo, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, se entra en comunión con Dios por obra exclusiva de la gracia. Él es el que sale a nuestro encuentro y nos acoge con su misericordia. Perdona nuestros pecados y nos permite entonces establecer una relación de amor con Él y en Él a nuestros hermanos, con nuestros hermanos. La doctrina de la justificación presentada por San Pablo refleja el proceso de su propia vida, de su vocación. Como saben muy bien ustedes, él era un fiel observante de la ley, que cumplía hasta en los más mínimos detalles. Pero esto lo llevó a sentirse, por decirlo así, metido en sí mismo y a buscar la salvación por su sola fuerza. Y en esta situación
se descubre pecador, en cuanto que persigue a la iglesia, se alegra de la suerte de los cristianos que son perseguidos por distanciarse de la ley, por ser acusados de revoltosos. La conciencia del pecado será entonces el punto de partida para abandonarse a la gracia de Dios que se nos da en Jesucristo. Ahí es donde comienza el segundo momento del que les hablaba, el encuentro con Cristo mismo. Esa donación infinita de Jesucristo en la cruz constituye la invitación más vehemente para salir del propio yo, para romper esas barreras que nos impiden ir al encuentro con Dios y con los hermanos, para no vanagloriarse poniendo al mismo tiempo toda la confianza en la muerte salvadora y en la resurrección del Señor. Dice San Pablo, el que se gloríe en el Señor. Esta conversión espiritual comporta no buscarse a sí mismo, sino revestirse de Cristo y entregarse con Cristo, para participar así de manera personal, única, en la vida de Jesucristo, hasta, por decirlo así, sumergirse en Él y compartir tanto su vida como su muerte. Así lo describe San Pablo en la imagen del bautismo. ¿No saben que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados para unirnos a su muerte? Pues fuimos sepultados juntamente con Él mediante el bautismo para unirnos a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. San Pablo nos dice que la oración auténtica solo existe cuando está presente el Espíritu. Asimismo, también el Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, dice San Pablo. Y en palabras de Benedicto, es como decir que el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. Qué bella imagen la que nos propone el Papa Benedicto XVI, Papa emérito. El Espíritu Santo es el alma, ni siquiera precisar. San Pablo nos invita a ser cada vez más sensibles, más atentos a la presencia del Espíritu en nosotros y aprender a transformarla en oración. El primero de los frutos del Espíritu en el alma del cristiano es el amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Si por definición el amor une, el Espíritu es quien genera la comunión en la iglesia, la fuerza de cohesión que mantiene unidos a los fieles al Padre por Cristo y atrae a los que todavía no gozan de esa plena comunión. El Espíritu Santo guía a la iglesia hacia la unidad. La unidad es el clamor y es donde ustedes también, como movimiento de cursillos de cristiandad, deben de proclamarla y de vivirla. Unidad en la iglesia, unidad en la familia, unidad en el trabajo, en todos los campos del quehacer humano. La respuesta del hombre a Dios que le comunica su vida, entonces, está condensada por San Pablo en el amor. Ya lo dice en Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo.
La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. El amor es la plenitud de la ley, porque da al cristiano el dinamismo para servir a los demás y dirigir así su fe y su esperanza. La fe actúa. Esto quiere decir que despliega su fuerza y su poder por medio de la caridad. En Gálatas 5:6 dice San Pablo, porque siendo de Cristo, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. La esperanza en Dios y en su amor no puede fallar. En Romanos capítulo 5, versículos del 5 al 11 dice, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y así San Pablo va exponiendo cómo la fuerza sanadora de Jesucristo está fundamentada en el amor. Y el amor es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5, versículo 22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, caminar en el Espíritu y caminar en el amor. Efesios 1:4. Por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Y en Romanos 8:4, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Esa relación que ustedes ven tan vinculante entre espíritu y caridad, amor, el ágape. Ser edificados en el Espíritu es ser edificados en el amor. Efesios 2:22, en quien también ustedes con ellos están siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Y en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro para el crecimiento y edificación en el amor. El Espíritu y el amor son plenitud de la ley. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Y Romanos 13:10, la caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Vemos pues cómo San Pablo tiene muy claro que la caridad es el vínculo de la perfección, el que une y sostiene las demás actividades cristianas. En Colosenses 3, versículos del 12 al 14 dice, revístanse pues como elegidos de Dios, santos y amados, con entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros. ¿Cuánto nos falta poner en práctica lo que nos dice San Pablo? No soportándonos en el sentido simplemente exterior, sino soportándonos especialmente en la fe, en la esperanza, en el amor. Y así, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el broche de la perfección. El amor es una participación en el amor divino, en ese amor que brota del mismo Dios. En Efesios 1:4 dice, por cuanto nos ha elegido antes de la formación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Y en Romanos 5:8, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Y así hay muchas más citas de las diversas cartas de San Pablo que les invito a que las reflexionen también ya de manera personal. Debemos imitar el amor de Jesucristo.
Efesios 5:2 dice, vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave fragancia. En el proceso de crecimiento del amor se presentan los siguientes. Amar a todos los hermanos. Efesios 1:15. Por eso también yo, al tener noticia de su fe en el Señor y de su caridad para con todos los santos, no cansarnos de hacer el bien. En 2 de Tesalonicenses 3:13, ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien. Y en Gálatas 6:9, no nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Otro punto del amor, vivir en paz con todos. Ténganlos en la mayor estima con amor por su trabajo. Vivan en paz unos con otros. Y en 2 de Corintios 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, alégrense, sean perfectos, anímense, tengan un mismo sentir, vivan en paz y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. La corrección fraterna, qué importante es que la practiquemos, dice en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno tiene alguna falta, si alguno comete alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo con espíritu de mansedumbre y cuídate tú mismo pues también, porque puedes ser tentado. Otra característica del amor, orar por todos. En 1 de Timoteo 2:1. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Y en Corintios 2:13-11, por lo demás, hermanos, alégrense, sean perfectos, anímense, tengan un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Y así hay otras varias citas de San Pablo. Otro punto, el amor es el que rige el crecimiento de la iglesia, cuerpo de Cristo. Efesios 4:15-16. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe cohesión por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro para el crecimiento y edificación del amor. La doctrina de San Pablo sobre el amor se halla bellamente expresada en el himno de la caridad, en 1 de Corintios 13, versículos del 4 al 8. Dice San Pablo, la caridad es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, no busca interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no pasa nunca, no acaba nunca. Este hermoso himno de la caridad se suele dividir en 3 estrofas. La primera, que va entre los versículos del 1 al 3, en donde se habla de la necesidad del amor. Sin el amor, los carismas no dejarían de ser una simple filantropía o cualidad simplemente humana. Nos constituiríamos, como dice el Papa Francisco en una de sus primeras disertaciones a los cardenales, la Iglesia dejaría de ser ella misma y se convertiría simplemente en una ONG. Los versículos del 4 al 7 presentan las características del amor cristiano. Es paciente, es afable, no se irrita, en fin, todo lo que San Pablo nos menciona en el himno a la caridad. Hay 8 propiedades negativas también en este himno. Dice, la caridad no tiene envidia, no se jacta ni se engríe, no es
grosera, ni busca lo suyo, no se exaspera, ni lleva cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia. Y 5 características positivas. Simpatiza con la verdad, disculpa sin límites, es decir, siempre. Se fía siempre, espera siempre, y aunque a muchos no les guste, aguanta sin límites, aguanta siempre. En otras palabras, queridos amigos, cuando falte la evidencia, el amor piensa bien. Si hay evidencia contraria, espera el bien. Si sufre desilusión, lo soporta con paciencia. Y en el versículo 8, la perennidad del amor y su superioridad sobre todos los carismas. Permanecerá el amor y sus obras. Recuerden, la fe, la esperanza, la más sublime de ellas, la caridad, de las virtudes teologales. En fin, bueno, creo que me he prolongado más de la cuenta. Muchas gracias, qué bueno poder compartir con ustedes, de verlos y desearles pues que el Señor siga bendiciendo a Cursillos de Cristiandad en Perú, en Chile, en Colombia, en todos los lugares desde donde se irradia esos colores, los auténticos colores del arco iris, no los que se apropian de ellos. Así que el Señor los bendiga.